y la edad no es excusa, y yo no hablo solamente de los 70 o de los 40, sino cualquiera. Nunca es temprano ni nunca es tarde, donde se puede compartir, donde se puede compartir. Buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. El día de hoy, desde Salitre Plaza, un centro comercial aquí en Bogotá, teletrabajando, realizaremos un podcast muy especial, yo diría uno de los más especiales, junto a Florencia Caicedo. Ella es una mujer preciosa que conozco hace un tiempo, que admiro muchísimo, que amo muchísimo, que tiene una misión y un propósito de vida muy bonito. Toda su mentalidad me encanta, todo ese, como decimos aquí en Colombia, toda esa echadez para adelante, es muy bonito. Cómo has transformado toda esta vida y que también, bueno, eres escritora, eres conferencista, un montón de cosas que yo admiro de ti, emprendedora, y ustedes no se imaginan. Flore tiene 72 años, ¿cierto? Yo siempre digo que tienes más. 72 años y esta mujer, o sea, ustedes dirán, maneja mejor que yo las redes sociales. Es una locura cómo ella sube, baja, pone, quita, hermosa, y me encanta esa habilidad que desarrollas y esta creencia que eliminas, ¿no? Lore tiene una frase que me encanta y siempre digo, y es que la edad no te detenga. O sea, la edad nunca se detiene y nunca es tarde ni temprano. Por eso me encanta este podcast, porque yo siempre digo, nunca es temprano para iniciar, porque en muchas ocasiones decimos nunca es tarde, pero tampoco es temprano. Flore dice, y hicimos un live hace un tiempo, como que ya nos conviene hacer lives todos afuera de mi casa, Flore, porque la anterior fue en el aeropuerto. Ella Sí. decía que la edad no influye, o sea, la edad solamente es un número, y para mí es exactamente lo mismo. Así que mi Flore, ya con esta introducción de verdad te doy la bienvenida, sabes que es un honor tenerte aquí, que te admiro muchísimo, y bueno, este podcast es súper fluido, quiero que nos compartas un poquito sobre tu historia, también como qué te motivó a emprender a esta edad, ¿no? O sea, de verdad es muy admirable en ti. Muchas personas dicen es que yo no estoy en la edad, bueno, un montón de excusas que siempre están en nuestras cabezas. Sin embargo, precisamente Flore, y también que nos comentes sobre tus acompañamientos, Flore te ayuda a que como que quites todo esto de tu mente y saques lo mejor de ti, ¿no? Así que Flore, todos oídos, de verdad, mil y mil gracias. Todas las personas que estamos aquí, tanto escuchando como viendo en YouTube, porque este es un video podcast, estamos felices de tenerte aquí. Mil gracias, mi Caro. Yo también estoy feliz, emocionada, me encanta, porque yo siempre digo, cuando hay conversaciones desde el corazón, no importa la edad. Nunca es la edad, porque no nos estamos comunicando desde los años o desde la mente, nos estamos comunicando desde el corazón, desde el alma. Y las almas se entienden muy bien. La esencia es la misma, entonces no hay ningún problema. Y sí, la edad no es excusa para transformar tu vida, es lo que yo digo y es casi mi eslogan en este momento, porque ni se es tan joven, ni se es tan viejo, ni se ha acabado el tiempo, como dicen muchas mujeres, sobre todo mujeres, cuando van llegando a los 40 años, que si no han cumplido con sus sueños, sienten que ya el mundo se les acabó. Como dijo mi Caro, yo me llamo Florencia Caicedo, yo soy de Cali, Colombia, y estoy viviendo en este momento en Tampa, Florida, hace año y medio. Yo soy de las personas que no le temen a comenzar, que todo el tiempo estamos comenzando, pero siempre, siempre, siempre desde un nivel de conciencia más alto. Mientras nos estemos preparando, mientras estemos estudiando, mientras estemos viviendo una vida hermosa, siempre estaremos en un nivel más alto, porque tendemos los humanos a mantenernos en un mismo sitio, a seguir haciendo lo mismo, acostumbrados a la rutina, y nos da mucho, mucho temor, miedo cambiar. En el caso mío, ese no ha sido mi problema realmente. Yo he sido una persona y creo que desde muy pequeñita que le ha gustado estudiar, le ha gustado leer, le ha gustado prepararse, pero vine a descubrir después de muchos años que solamente estaba empleando con prioridad mi mente racional. ¿Pero por qué? Porque yo les cuento, yo soy la mayor de 4 hermanas y mis padres nos protegieron muchísimo, una sobreprotección. No querían que ese mundo de afuera, que lo veían caótico, nos contaminara, nos hiciera daño. Y sobre todo con su hija mayor, mi padre, que fue para mí el referente,
el referente grande, porque él me decía, estudie y sea la primera, sea la mejor. Siempre sea la mejor, porque no sabemos qué va a pasar cuando salgas. Entonces tienes que estar preparada a ser autosuficiente y que no necesites de nadie. Y yo en ese caso le hice mucho, mejor dicho, le hice mucho caso, obedecí, porque eso era lo que oía constantemente. No recuerdo muy bien que haya jugado con muñecas. Yo recuerdo que sí jugaba a la familia, con mis hermanitas, pero yo siempre era el papá. Y yo me colocaba las gafas de mi papá y la cachucha de mi papá. Yo era el papá. O sea, desarrollé una energía masculina muy grande con mi feminidad, porque me gustaba también vestirme después mayor. Mi mamá era muy femenina, pero ese era mi referente. Entonces sí, me fue muy bien en los estudios, estaba siempre en los primeros lugares. Cuando decidí estudiar, empecé, había mucha situación de la parte económica. Yo soy, realmente mi familia nos dio de todo. Clase media, no nos faltó nada, pero como nos mantenían en esa capsulita, eso era lo que nosotros veíamos que era necesario, pero yo me mantenía también en un mundo que me decían mundo paralelo desde muy chiquitita. Me gustaba leer. Mi padre, me acordé mucho cuando escuché a Julián que la mamá les compró una enciclopedia, pues mi papá nos tenía varias enciclopedias y allí yo leía y leía y me encantaba la parte de mitología, me encantaba la parte de historias reales también, me encantaba leer mucho. Eso es lo que yo hacía realmente desde muy pequeñita. Después, en la medida que fui creciendo, sí, muy estudiosa, yo quería siempre estar estudiando y estar de primera, evolucionando, no me quería quedar atrás. Tuve mi parte de rebeldía en los trabajos y todo, sin embargo, volvía y caía para encajar con la sociedad. Yo necesitaba subsistir, yo necesitaba hacer para subsistir, sobrevivir, como digo yo. Cuando uno está únicamente haciendo, está superviviendo, sobreviviendo, no va más allá. El ser era el final, hacer, tener y luego ser. Pero es que ese camino yo no lo conocía, nunca lo vi a mi alrededor. Sin embargo, en una esencia heredadora, que eso sí fue, digamos, como lo que ha sido la mujer. Todo el tiempo la mujer tiene que entregar y entregar y entregar. Así viene por siglos de siglos, donde la mujer en la casa muy sumisa, simplemente entregando, simplemente atendiendo a los demás, pero se olvidaba todo el tiempo de ella misma. No digamos que fue mi caso de olvidarme de mí misma, porque yo me dedicaba mucho a estudiar y a trabajar. Fui una madre ausente. Mis hijos me lo reclaman, sobre todo mi hija, que yo, pero afortunadamente ellos tuvieron la abuelita que los cuidó. Y yo sí digo, ser madre ausente no es lo mejor, no es lo mejor, a pesar de que yo tenía muy buena relación con mis hijos y todo eso, fue una experiencia que no era la mejor, porque no vi muchas cosas de mis hijos y muchos de los resultados que veo hoy de ellos mismos tiene que ver mucho con la madre ausente, aunque yo sé que cada quien decide lo que quiere. Pero acuérdate, y eso sí es muy claro, en los primeros 5 años, ahorita 4, porque es que ya el desarrollo está tan rápido. Nosotros, el ser humano es el que tiene más prolongado tiempo donde necesita protección. Los animalitos, tú sabes, nacen, eh, toman la lechita de la mamá, pero caminan desde que salen. O sea, rápidamente ellos se van independizando. El hombre es el que tiene más tiempo de demora, más tiempo para desarrollarse y más tiempo para ir haciendo sus progresos. Entonces, en esos primeros tiempos, pues no había problema. Entonces, continuando, siempre fui muy estudiosa, tenía un temor muy grande. Yo no quería que mi mente se fuera a deteriorar, porque yo creía en la época mía que las neuronas eran las únicas células que no se reproducían. Eran las únicas células que teníamos un montón y por eso pues no se acababan.
y que solamente utilizamos un poquito. Yo estudié enfermería, estudié la parte de anatomía y todo eso, pero en esa época las células no se reproducían. Entonces yo decía, "Ay, tengo que estudiar para poder fortalecer ese músculo, estudiar todo el tiempo". Y después descubrí que no era así, pero vamos a ver más adelante. Entonces yo hice maestrías, hice todos los estudios del mundo, una cantidad de conocimiento en mi cabecita y poco era lo que yo de eso que recibía de la educación formal era lo que podía aplicar. Ni siquiera la parte de finanzas que aprendí para poder manejar en la empresa, las partes de finanzas, los presupuestos y todo, que lo hacía muy bien. Nunca me enseñaron cómo manejar mi dinero. Entonces aquí ya voy porque yo quiero terminar en algo que es muy importante en la transformación. Entonces empecé a ver que yo trabajaba muy duro, que ganaba buen dinero, pero así como llegaba ese dinero se iba. Así como llegaba se iba. Y yo pensé que eso era como lo normal. Y como cuando uno está en las empresas, en un buen cargo, llegan los bancos y te muestran un abanico de tarjetas de crédito y te dan todas las posibilidades para que tú vivas gastando más de lo que ganas y vivas unos niveles y unos estatus en base a deudas. Y así se va habituando porque uno es un ser de hábitos. Así como tienes hábitos, que es lo que estamos trabajando ahora, los hábitos buenos, los hábitos que nos elevan, también tenemos los hábitos que no nos hacen nada bien. Y generalmente, con toda esa información que tenemos de afuera, vamos creando esos patrones y hábitos que no son con la mejor información. Nos contaminamos. El ser humano nace puro con todos sus talentos, pero el entorno te contamina. Y si sus padres vienen igualmente contaminados, que eso es lo que saben hacer, pues te enseñan de esa manera. Y así sucedió mi vida, digamos, bien. Yo vivía una vida normal. Nadie se dio cuenta de que yo estaba en ese nivel de deudas. Solamente los bancos y mi contadora, que era mi hermana, era la que podía darse cuenta cómo estaba mi situación financiera. Porque aquí voy a lo que tú me estabas preguntando. ¿En qué momento hice yo esa transformación? Solamente yo tenía una habilidad muy grande para hacer gimnasia financiera. Entonces nunca quedé debiendo. No como dice de pronto nuestra mentora hermosa Tati Arias, que me llamaban los bancos a cobrarme, que yo no tenía. No, a mí nunca me llamaron a cobrar los bancos realmente porque yo no sé cómo hacía. Pero yo mantenía bien mis pagos haciendo todas esas gimnasias. Recibía mucho dinero, pero ese dinero se iba. Estaba acostumbrada a hacer ese manejo hasta que llegó un momento en que ya yo no tenía más de dónde agarrar. Ya hacía todas las cosas y ya me estaba quedando demasiado corta, pero el orgullo, el ego, no me permitía decir ni pedir a nadie, solamente a los que tenían esa función de endeudarlo a uno únicamente. Entonces pedí ayuda, pero ya tenía más de 67 años. Ya estaba jubilada y todo eso, pero yo seguía estudiando todas las cosas de salud, seguía en posgrado, seguía estudiando, sí, o sea, desarrollando supuestamente mi mente. Cuando hice una mentoría que se me presentó, porque cuando uno pide ayuda, la ayuda llega. Eso se los prometo, que cuando uno abre, aunque sea por el desespero, porque uno tiene dos formas de impulsarse, una por el dolor y otra por el placer. Pero como el placer es algo que sentimos que debe ser lo nuestro, de pronto no nos inspira mucho o no nos impulsa mucho. En cambio, el dolor, una situación muy delicada, el tocar fondo sí nos tiene que impulsar, porque nos ahogamos, nos hundimos o pegamos el salto cuántico. Mi preciosa Caroli, ¿qué descubrí yo aquí a los 67, casi 68 años? ¿Qué descubrí yo? Que no eran los bancos, que no era nada de afuera, absolutamente nada de afuera,
la que me daban estos resultados que tenía yo. Que todo lo que yo había visto o tenía fuera, de lo que yo veía de mi vida afuera, la había creado yo. Que yo era la única responsable. Para mí eso fue, wow, como si se me hubiera quitado un velo de encima, pero a la vez esto me dio susto. Dije, ¿cómo así? Pero si yo soy responsable, entonces yo tengo que ser responsable de poder mejorar esta situación. Y así fue. Así fue que yo empecé ese camino con una gran mentora, porque yo empecé, una gran mentora que es la mentora con la que estamos nosotros. Allí empecé yo mi vida de transformación y todavía sigo yo con ella. He tenido muchos otros mentores. Entonces me preparé, sucedió algo maravilloso. Mi déficit, mi Carol, tú que estás tan chititita, Dios mío, el déficit que yo manejaba mensualmente era, no sé cómo sea, una cantidad de plata de menos. Pero eso logré cambiarlo más o menos a los 8 meses de estar en la mentoría, después de haberlo creado durante 10, 15, casi 20 años. Y logré organicé mi mente, empecé a cambiar la relación con el dinero, que la sigo trabajando, porque te imaginas tú que eso las personas creen muchas veces que todo se da de un día para otro. De pronto ahorita ustedes jóvenes, hermosos, dicen, no, y tú misma lo has dicho, no esperen que las cosas sean inmediatas. Todo tiene su tiempo, ¿cierto? Su paso a paso, todo tiene su tiempo. Pues yo vi que era lo más importante salir del déficit para poder empezar a organizar mis deudas, y organicé mis deudas y aún estoy pagándolas, pero ya con una tranquilidad, un cambio de mi relación con el dinero, porque siempre uno culpa al dinero. Pero ¿sabes por qué se me iba el dinero? Las creencias, las creencias. Y empecé a descubrir cuáles eran mis creencias, algo que ese patrón que había formado por tanta información que había escuchado de afuera. El dinero no importa, era una de las más importantes creencias. ¿Por qué? Mi madre se preocupaba mucho de que faltaba el dinero, pero al fin y al cabo digo, con tal de que nos alcance el dinero no importa. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la religión, lo que hace el dinero daña a las personas. Había una serie de creencias que tenía yo aquí en mi mente, y que yo veía a mi papá trabajar mucho también, que había que luchar. Entonces todo eso hacía que si me llegaba dinero, ¿qué iba a querer el dinero quedarse conmigo si a mí no me importaba? Eso es como cuando, este es algo que yo he dicho en muchas ocasiones, es cuando llega una persona de visita y tú no quieres esa persona de visita y le pones la escoba en la puerta para que se vaya rápido. Yo no sé si tú conoces ese término. En Colombia utilizamos de que si tú quieres que alguien se vaya a tu casa rápido, ponga la escoba en la puerta. Entonces eso es lo que pasaba con el dinero. Yo le estaba poniendo la escoba todo el tiempo en la puerta. Tenía que irse si a mí no me importaba. Entonces, todo mi problema, y el problema financiero, y el problema de relación, y el problema de salud, todo tiene que ver en cómo está tu mentalidad con respecto a cada una de esas áreas. En el caso mío era mi relación con el dinero. No me importaba. Entonces, ese fue el primer impulso para hacer esta transformación. Entonces, empecé ya a estudiar más, a prepararme, a invertir en mí, porque me encantó esta parte espiritual. Yo estaba muy alejada realmente. Yo estaba alejada de Dios, alejada de toda la parte espiritual realmente. Y sigo trabajando en eso, y sigo, porque son cosas que no puedes parar jamás, porque nosotros hemos creado tantas capitas como la cebolla, y empiezas a quitar capitas, pero siguen apareciendo otras. Pero es tan hermoso cuando tú ya aprendes que si aparecen, ya sabes qué hacer. Entonces, todo esto que hizo conmigo, que yo dije, bueno, esto que estoy viviendo yo, tengo que transmitirlo, porque eso también he tenido yo. Me ha encantado mucho transmitir a las personas las cosas que yo he experimentado, pero no lo hacía desde el corazón primero, lo hacía desde la mentalidad. En mi trabajo,
la parte de mi trabajo que más me gustó fue el de entrenar a nivel nacional, entrenar empresas y entrenar personas a que construyeran su misión, su visión y sus objetivos, el direccionamiento estratégico. Entonces yo ya tenía como esa chispita de entregar. ¿Y por qué lo hacía? Porque yo lo había trabajado en mi empresa. Había trabajado todo el direccionamiento porque nunca me ha gustado la retórica. Nunca me ha gustado coger y leer un libro y leértelo y repetir como de memoria, nunca. Las estructuras para mí han sido un dolor de cabeza, no me gusta, me encanta romper las estructuras, pero no era consciente de eso, sino que yo lo hacía simplemente porque no me parecía que, que lo amarraran a uno a hacer unas cosas, porque había muchas otras opciones. Sin embargo, tenía que, para poder continuar, para poder sobrevivir, tenía que volver y agachar la cabeza y seguir adelante. Entonces, cuando estuve esta transformación, wow, salió Florencia, surgió Florencia, surgió ese ser maravilloso. Y lo mejor de todo es que muchas de esas cosas la veían los de afuera y yo no lo veía. Yo no veía todas esas cualidades que yo podía tener porque no lo hacía desde el interior ni preocupándome por mí, sino mi mente me había acostumbrado y mi ego, como digo, también yo me tenía engañada. Mi ego me mantenía engañada diciendo, mira, Florencia, tú tienes una autoestima alta. Mira, Florencia, cómo te reconocen. Mira cómo la gente te quiere. Y cuando vengo a hacer ese viaje a mi interior, a conocerme, a ver qué era lo que realmente era yo, a buscar ese ser, me encontré que tenía una autoestima bajita, mi Carol. No me amaba. ¿Qué era lo que yo entregaba? Eran las preguntas que me hacía. Si yo no me amaba, ¿cómo entregaba amor? Entonces yo entregaba el amor como lo había aprendido. Un amor de comprensión, un amor de comprensión no, un amor de protección, un amor con apegos, ¿cierto? El de pobrecito, cuidémoslo, está muy chiquito, tal. Ese era mi amor, ese era lo que yo había aprendido, porque yo nací rodeada de ese amor. Realmente hubo amor, que no había conciencia, pero era muy relacionado con esa parte de la protección, esa parte de que no te pase nada, esa parte de apoyarte para que salgas adelante en el estudio, en el trabajo y puedas ganarte la vida y pensionarte y listo. Eso era lo que hacíamos perfectamente. Entonces yo decidí que iba a transmitir esto. Ya tenía siempre, eso ya lo traía yo, era algo que ya lo traía, pero no era consciente, pero con la diferencia grande, mi caro, de que ya no era algo de la mente únicamente. Primero mi corazón, empezar a escuchar el corazón y sí, claro, el corazón sin la mente no puede lograr las cosas. Tú sabes que aquí en esta parte están los pensamientos y que en esta parte prefrontal y que los pensamientos, la repetición de ellos mismos son los que van creando en esa mente grande, subconsciente, en ese terreno que recibe todo lo que tú le des y cuando se repite empieza a crear todas esos patrones, esas creencias, pues tenía que hacerlo desde el corazón para que las semillas que antes sembraba esa mente fueran otras para hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces eso fue una cosa maravillosa, pero ¿qué pasaba? En ese primer año, es que mi historia, por eso me encanta, no es una historia de dolor, terror, pero me encanta. En ese primer año, a pesar de que yo era muy evolucionada, a mí la edad, no crean, la edad me preocupaba. Dije, ya no me quedan tantos años como antes, ¿no? Entonces, veía a todos los demás, seguía con la mentalidad de la competencia, competitividad de la era industrial, la competencia y de compararse los unos con los otros. Eso todavía, hay muchas cosas que uno tiene que ir deshojando. Entonces yo veía todas esas muchachas surgiendo, entrenando, haciendo lives, haciendo cosas y dije, yo tengo que aprenderlo. Entonces tuve muchos mentores y una carrera, como le digo, la carrera loca, la carrera. Y no, antes de terminar el 2019, ya mi cuerpo
me dijo, no más, mi cuerpo, las personas cercanas a mí, mis mentoras me decían, Florencia, pare, deténgase un poquito. Y yo dije, sí, esto es una carrera, de la carrera no queda sino el cansancio. Y además empecé a hacer conciencia de que no es la edad, no es un problema de la edad. Tú tienes que respetar, es mentalidad, sí, pura mentalidad. Tú tienes que respetar y tienes que honrar tu proceso. Y tú no te puedes comparar con nadie. Aquí no estamos compitiendo, aquí estamos colaborando, aquí estamos únicamente buscando nuestra propia competencia. Pero la única forma de hacerlo es conociéndote, conociéndote. Cuando yo descubrí que no me amaba, que la autoestima era muy baja, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Por qué mi ego me decía esas cosas? Tenía pues en una situación, y es que eso sucede en nuestra mente con tal de protegernos, porque esa es su principal función, nos mantiene en un estado y nos da, digamos, como contentillos para que no salgamos y no corramos riesgos, no corramos riesgos. Entonces son muchas cosas que uno aprende allí. Lore, Y perdón, te entonces, interrumpo un segundo, sí, no quiero dejar pasar algo. Bueno, me encanta tu historia. Yo casi nunca interrumpo en las historias porque veo que te apasionas y me ha pasado con varios casos. Primero que todo, me da mucha risa que Flore dice, y yo estaba quitando creencias, yo estaba avanzando, pero como que uno va y que sigue después. Entonces, esta historia me parece muy bonita y lo que acabas de comentar es muy importante y más en el rubro que tú trabajas. El tema de la comparación. Flor y yo estamos en un club de las 5 de la mañana donde en estos días se ha comentado algo de este tema, de que la comparación, o sea, mata cualquier esperanza de avanzar sí. porque todo el tiempo te estás comparando. Y yo me leí un libro, Máximo Desempeño, por Pablo Jacobsen. Bueno, gracias a él me inspiré a crear mi podcast y en este libro hay una frase que cita, creo que es de un tenista, bueno, no estoy muy segura. En sí lo que dice la frase es, yo no, o sea, yo no me comparo con los demás, claro que no, yo me comparo conmigo mismo, que también lo hice hoy a comparación de ayer. Y en otra película, creo que era de, se me olvidó el nombre, bueno, este mentor que murió hace poco y que ayudaba a miles de personas por contribución Juan Dyer, voluntaria. Wayne Dyer, él era Calvito, ¿no? Creo que sí. Calvillo, ajá, Él, sí. en la película, El Cambio, creo que se llama la película, Wayne Ujú. Dyer, ahí en esa película, él, al final la persona decía, ¿cómo está hoy? Y él decía, mucho mejor que ayer. Entonces él decía, es un buen punto de comparación. Esa frase se Claro, me quedó porque es muy cierto, o sea, es un buen punto de comparación que tú digas, por ejemplo, en mi caso, ya me distraigo menos trabajando afuera que antes. O sea, para mí sí. antes ver personas pasando atrás mío en el video era terrible, sin embargo, ya ahora es mucho más sencillo para mí y yo digo, ok, no lo hago tan profesionalmente como otras personas que se meten en el cuento, sin embargo, es una mejora conmigo misma. Otra mejora conmigo misma es hablar mejor. Yo antes, ustedes van a mis primeros videos de YouTube, si estás en YouTube, Dios mío, yo hablaba corriendo, no vocalizaba, me asfixiaba cada rato, sin embargo, ahora mejoro. Y esto que comentas, Flores, me parece súper bonito cuando tú dices, o sea, yo me estaba comparando con otras personas que iban súper rápido, pero cuando tú te comparas no estás pensando en la situación de esa otra persona, en lo que piensa esa otra persona, en las creencias que tiene, en la situación externa en la Es que está. diferente. Exactamente. Y yo ayer en un live comentaba cómo yo en algún momento juzgué a muchos compañeros de mi colegio porque no estudiaban. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué sacan los peores puestos? Como dices tú, los peores puestos. Yo era una de las mejores. Yo decía, pero ¿por qué no simplemente estudian? Entonces en un momento me pusieron a hacer un trabajo social. Bueno, yo más misma me puse a ayudarles. Nos sentábamos al lado y conocí la historia de estos chicos. O sea, de verdad eran unos hogares terribles donde los maltrataban, donde no había amor. Fue cuando yo comprendí, o sea, yo pretendo que, o sea, yo me estaba comparando, para bien o para mal, con ellos, y yo pretendía que un niño que pasa por tantas cosas en su hogar, yo tenía casi, no perfecto, pero sí tenía un hogar muy estable, que viviera eso mismo que yo estaba viviendo. Eran situaciones muy diferentes. Entonces, Ujú. ese tema de la comparación y en especial, eso yo siento que es vital con el tema que trabajas, que es la edad, porque precisamente porque nos comparamos es que pensamos que la edad está mal. O sea, en esos Sí, días exacto, yo le exacto. decía a mi mamá, Así yo es. no hago muy bien esto, yo no hago muy bien lo otro. Y ella me decía, no haces muy bien eso en comparación a qué o a quién. ¿A Y yo quién? decía, Una exacto, pregunta bien. yo decía como, tienes razón, o sea, cuando los jóvenes dicen es que yo todavía no estoy listo para emprender,
tú no estás listo, o el entorno te dice que todavía no estás listo, o el entorno te dice que ya es muy tarde, o el entorno te dice que todavía es muy temprano, que te calmes. Ahí esos son cuestionamientos que no quería dejar pasar, y yo creo que este tema da para muchos podcasts, para muchos lives, porque es un tema Sí. vital, en especial, como te digo, en tu punto y en el mío. Somos como dos extremos, jóvenes y adultos mayores. Casi 60 años aquí en este Exacto. pequeño podcast, estamos 60 años de diferencia de edad. Y Por mira eso cómo hablo que la edad compartimos no es, claro, porque estamos compartiendo de tu a tu. desde el alma, ya estamos compartiendo desde nuestro ser, estamos compartiendo donde se puede compartir. Y entonces todo esto es perfecto. Qué lindo. Mira, hay otra cosita, pues ahora voy a continuar con esto de la comparación, pero fíjate, yo dije, bueno, voy a entregar todo esto, y yo me vine a dar cuenta de que mi misión no era enseñarles a las personas a que empezaran a manejar bien sus finanzas, a que tuvieran una mejor relación. Sí, lo hice un tiempo, perfecto, pero yo lo que escuchaba de retorno, lo que me llegaba de retroalimentación: Florencia, tú nos inspiras. Por Dios, ¿cómo es posible que yo no haga y tú sí lo hagas? Siempre que me veían, mire, yo tengo casos no, personas que me dijeron, ¿cómo hiciste para hacer un live? Le dije, a mí me lanzaron. Eso fue un lanzamiento así. Y lo único que yo te puedo decir es que sé tú. Y si no lo intentas, nunca sabrás que lo vas a saber hacer. Hay que hacerlo. Es que lo que tú estabas diciendo, uno, ¿por qué tienes que esperar a estar listo? Siempre estás listo, siempre. Por ahí empiezas. Y en la medida que tú vas cogiendo el ritmo, y la gente lo acepta porque te ve te ve a ti muy auténtico, te ve muy vulnerable, te parece a ellos. Y entonces, y tengo casos de personas que les iba muy bien en su emprendimiento presencial, pero les hacía falta crecer más por el miedo que tenían de enfrentarse a las redes, de mirar una cámara y hacer un video, hacer un live. Les tenía terror, miedo a eso. Y cuando me vieron a mí, empezaron a trabajar en eso, y hay que ver cómo están. Tengo casos, porque esa es otra cosa que me ha sucedido a mí. Aún cuando yo no trabajaba para mí, ahora estoy trabajando para mí. Muchas personas, las cuales yo apoyé y ayudé, yo era como ¿será que un talismán o algo? Esas personas, wow, para arriba. Y Florencia seguía caminando y se iba por otro lado, no más, porque ya le ayudé a los otros, pero yo qué, pero yo qué. Y eso lo sigo trabajando, mi preciosa Carol, lo sigo trabajando, porque no son sino 4 años los que yo llevo en este trayecto. Y para mí 4 años es poco, para ti 4 años es mucho, porque eso es relativo. Pero imagínate, después de 60 años de vivir, o más de 60 años de vivir de una manera diferente, 4 años es poco todavía. Y sin embargo, he hecho una transformación muy grande. Y lo primero que he logrado, yo no empecé a trabajar primero el amor propio cuando estaba haciendo mi mentoría. No lo empecé cuando me estaba entrenando para mejorar mis finanzas, porque mi prioridad era mejorar mis finanzas, que me llevó a que tenía que trabajar mucho la mentalidad. O sea, realmente era más el trabajo de la mentalidad, porque era la relación de la mente con ese dinero. Entonces, trabajar mucho la mentalidad, pero en la medida que fue pasando el tiempo, que me fue entrenando, que veía la retroalimentación, que veía cómo era que las personas se relacionaban conmigo y todo eso, me di cuenta, y en eso me ayudó mucho la pandemia, el confinamiento, aunque a mí no me preocupa el confinamiento, porque yo siempre he sido una persona que fácilmente vivo bien mi soledad y hago mis cosas. Para mí no fue, pero me abrió a utilizar más las redes, a manejar las redes, a manejar el Zoom, a hacer mentorías por el Zoom. En la primera mentoría, una preciosa que me tocó con el Zoom, una venezolana que vive en México. Y digo preciosas porque cuando uno hace las cosas con el alma, la gente es hermosa. Ese primer Zoom con ella fue desastroso.
Se iba, se venía, yo perdía, yo sudaba, bueno, en fin. Pero ya el segundo ya me fue mejor, porque no me dio, o sea, me lancé aunque no supiera manejar el Zoom, pero si yo no me meto ahí no lo aprendo. Estas cosas no son de teoría. Lo mismo que todo lo que tú aprendes, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y allí sí hay sabiduría. Al final, ahí sí hay sabiduría, porque la sabiduría se logra con la acción. La sabiduría no es el conocimiento, ¿no? Que quede claro eso. La sabiduría no es conocimiento. Yo tenía demasiado conocimiento, pero que no lo había vivido. Yo estaba intoxicada, como digo. Y en la medida que fui trabajando en eso y como te digo, en la pandemia, empecé a descubrir que había que trabajar más en el interior, que había que buscar esa niña interior, porque esa niña interior tenía demasiada información que me permitía darme, digamos, como una orientación para ver qué es lo que tengo que cambiar, conociendo a esa niña interior. Y otra cosa más, ir a esa niña para que te muestre todo el panorama, pero y te vas conociendo, porque yo 3 palabras las digo y eso creo que lo dice todo. Yo no era consciente, seguramente lo escuché, pero es que como las vivo y las entiendo, conócete, acéptate. La aceptación es lo más importante que hay. Acéptate tal como eres. Acepta las cosas maravillosas que tienes, pero también acepta lo no tan bueno. Porque si tú no aceptas que tienes algo que no funciona, no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Entonces, la aceptación es demasiado importante. Y ámate. Ámate con locura, porque ese es el amor. Hemos estado hablando todo este tiempo del amor, porque ahora el amor ya es el reconocimiento y es lo que nos ha hecho, digo yo, unir a muchas personas en algo. Cuando no se habla de religión, sino de espiritualidad, todos nos estamos uniendo en el amor. Y amor es Dios. Y amor es esa gran fuerza. Amor es un estado. Pero hay que mirar cómo es que hacemos esa expresión del amor. Y la expresión del amor se da en las relaciones. Pero la primera relación, ¿cuál es? Contigo. Contigo es la primera relación para que puedas poder entregar todo lo demás conociéndote. Y en ese camino empecé a trabajar más y todo, ahí ya cambié todas mis mentorías, arrancando siempre con base y todo lo que yo entregaba, los regalos que he entregado yo de los 5 pasos para ser libre, abundante y feliz, los 3 pasos, todo eso que yo entregaba para que sobre todo a las mujeres después de los 40, para que sean productivas y felices después de los 40, comienzan con el trabajo en el amor propio. Es lo primero, la claridad completa de lo que tú eres, quién eres, qué quieres. ¿Cierto? Genial, Gloria. No, Dios mío, perdón, te interrumpo. Este pedacito, y me da mucha risa como lo dices, porque yo lo hablo para jóvenes. O sea, imagínate cuando, y tú dices para mujeres después de los 40, yo digo para chicos antes de los 20, digo yo. Porque aplican los dos casos. Y ya sé cuál va a ser nuestro próximo tema. Yo creo que va a ser amor propio, de una mujer que ya vivió 72 años, de cómo, o sea, si uno tuviera amor propio desde joven, si uno tuviera todo esto que comenté, si uno supiera quién es desde joven, no lo que, como te llamas, ni que nada, no, quién eres. No las etiquetas, no Exacto, las etiquetas. Porque en un colegio, por ejemplo, a ti te dicen, ¿y tú quién eres? Yo soy Carol Dayana Donado Castillo, pero tú no eres un nombre, ¿no? Entonces, yo creo que se debería normalizar más ese tema de yo soy alegría, yo soy paz, yo soy tranquilidad, yo soy espontánea, yo también soy reactiva, lo que tú decías. O sea, no es solo ver lo bonito, porque así como yo expreso tanto, también expreso en ocasiones para mal. Sin embargo, cuando tú encuentras ese propósito que tú ayudas a definir también, entonces para después de los 40, yo lo hago antes de los 20, pero en esos casos es básicamente eso, o sea, como que después de los 40 puedes vivir y antes de los 20 también. Entonces, este punto y quiero decir una frase. Y de los 3 o 4 años. Cualquier edad, mi hermano tiene 12, mira, por aquí está mi hermano. No me diga. Hola, mi corazón. Y el gorrito, es que él es el señor del gorro. Yo soy el señor del sombrero, solo que como tengo audífonos, no me los puedo poner. Ya.
te daña el sombrero. Sí, eso dice, que es que él es el señor del gorro, pero como tiene, Eso me dice. como, bueno, él dice, eso me dice que es el señor del sombrero, pero como tiene audífonos no se lo puede poner. Entonces, lo que quería llevar es que mi hermano tiene 12 y él es mucho más maduro que yo en ocasiones. Él es mucho que a veces me dice, ahí está leyendo el club de las 5 de la mañana. O sea, él es mucho más maduro que muchos niños, inclusive que yo. Entonces, ahí es donde viene la cosa de que no tienes que tener cierta edad para ser maduro o no tienes que tener cierta edad para empezar a vivir. Hay mujeres que empiezan a vivir como tú a los 60, o hay chicos que empiezan a vivir de 3, 5 años. Y aquí quiero citar una frase ahorita que hablabas de la sabiduría. No recuerdo muy bien de qué persona era, la verdad no recuerdo muy bien, no es mía, pero lo escuché en algún momento y dice, conocer a los demás es conocimiento, es sabiduría, ¿verdad? Es conocimiento, es saber, pero conocerte a ti mismo es sabiduría. Y yo creo que queda perfecto aquí porque conocer de los demás, conocer de libros, de mentorías, de todo eso es muy De importante. todo lo que dicen los demás, sí. Eso es información, es conocimiento, pero sabiduría es conocerte a ti mismo. Y a mí también me sucedió este tema de la infoxicación. Un momento donde yo tuve una y tengo 14 años, ¿no? Suena muy tierno, pero yo digo, hace muchos años y son 2 años, pues yo tengo mucho tiempo y tengo 14 o 15. Es que el tiempo es relativo. Exacto, o sea, hemos hecho tantas cosas en 2 años que ya que volvimos a Colombia, a Bogotá, yo viví en Bogotá 2 años de mi vida, o sea, como que eso fueron 12 años, o sea, si esto es toda mi vida, aquí 12 años y estos son 2 años, porque literal yo lo siento así, o sea, 2 años de haber salido de esta bella ciudad que es Bogotá, que en ocasiones tiene sus pros y sus contras, pero yo siempre digo, yo soy alma del mundo, o sea, ya nací en Bogotá. Sin embargo, volver aquí me trae unos recuerdos y la vida justo me puso al lado del lugar donde yo más rebeldía tuve, donde más cosas sucedieron. Y hoy pasábamos por ahí, yo decía, Dios mío, como es un colegio, entonces yo decía, Dios mío, que nadie me mire, que nadie me mire, porque me acordaba de esa época y yo obviamente ya lo sané, ya fue una pequeña etapa de mi vida, fueron unos meses que para mí fue un año, es como para mí, si imaginas, para mí 2 años son como 10 años, imagínate 2 meses son como 2 años. Entonces, ya vivir todo eso de nuevo es como recordar eso y decir, o sea, el tiempo es relativo y tú vives tu vida a tu manera. Yo viví 12 años viviendo que en realidad no vivía plenamente. O sea, yo era una niña que sí era muy feliz, pero que viviera en propósito y feliz no, porque pues obviamente un niño no tiene que saber su propósito. Sin embargo, no vivía tan feliz como ahora. Y siento que eso es un aprendizaje que tú dejas flore clarísimo. Y creo que es que ahora eres consciente. Ahora eres consciente. Y a ti te sucede pero lo mismo, el niño ¿no? es feliz sin necesidad de pensarlo, sin necesidad de decirlo. Era En consciente. cambio ahorita nosotros, sí, ese ahora es somos conscientes. Y ya para ser nuevamente una de la palabra, a ti te sucedió lo mismo, o sea, tú viviste 68 años, yo diría con felicidades y con placeres, sin embargo, tú empezaste como a ser consciente, lo veo, yo no sé si estoy hablando mal, en esos últimos serían 4 años. Como que de toda tu vida, esos últimos 4 años son los que has vivido así, ¿no? Entonces ya, mi Flore, perdóname que te corte para ya ir finalizando, sería como eso, bueno, lo que nos quieras contar más y también hacerte esa pregunta no tanto de tu vida, sino de tu adolescencia. Yo haría 2 preguntas, es que tú eres un caso especial. Yo invito a personas de 30, de 40, pero es que Flore tiene tanta sabiduría de toda una vida vivida que en este caso, como eres edición especial, entonces es un podcast edición especial, edición Flore. Entonces yo te haría 2 preguntas. La primera es, ¿qué aprendiste de tu adolescencia? Y la segunda es, ¿qué has aprendido de tu vida? Porque, o sea, has recorrido tanto que te tengo que hacer que como que lo tengo que dividir en 2. Y bueno, también lo que nos quieras compartir, cómo apareces en redes, todo esto, tu libro, si nos quieres hablar, que es un libro precioso. Bueno, yo iba a concluir hacia allá porque es que todo esto que tengo yo me llevó a la palabra escrita. Y en este momento la palabra escrita me llegó, fue por una revelación, ni siquiera era un sueño que yo tenía, sino que llegó una revelación. Ese fue el sueño revelado, como yo digo, un sueño no soñado. Y cuando la pregunta de qué me dejó mi adolescencia, yo en mi adolescencia estuve todavía en una cápsula, estaba en una cápsula de protección. Fue duro, digamos, la parte fisiológica de la menstruación y todo eso, porque a nosotros, mi mamá era un misterio completo. A mí me entregó un librito que explicaba allí qué era todo lo que me iba a suceder.
y yo era todo el tiempo en el baño viendo a qué hora me iba a suceder. No, fue un poquito traumático y de resto, mira que no tengo así tantos recuerdos, no fue tan fuerte porque yo me mantenía en mi mundo, yo me mantenía en mi mundo y ahorita que estoy contigo y que veo contigo y que quiero regresar, yo quiero ir a esa adolescente. Así como fui a esa niña, quiero ir a esa adolescente a ver cómo está, a ver qué le pasó. Esa adolescente no pensaba sino en tener cierta edad para poder tener ciertas libertades. Era lo que buscaba, es que esperaba era las edades, que era como estaba acostumbrada. Los 15 años para ver, para ponerme las medias largas, sentirme una persona libre, mayor, grande, no seguir siendo niña, ¿cierto? Los 15, los 18, para poder hacer más cosas. Eso era como el mecanismo que yo vivía en ese tiempo, pero no fue algo que me fuera traumático realmente, pero que yo sé que, sí, que son etapas que hay que vivir. Todas las etapas hay que vivirlas. Y quiero ir, y de pronto voy a regresar a esa adolescencia, de pronto en tu compañía. Y lo que dice cómo ha sido la vida para mí y qué es la vida para mí. Vivir la vida no es simplemente pasar por la vida. No es a lo que me toca. No es a esperar qué pasa. Yo recuerdo mucho que una de las razones que me hizo cambiar de puesto, porque yo no sabía si no trabajar, a nosotros nos enseñan la educación tradicional es a buscar trabajo, no a emprender. Entonces, cuando mi jefe decía, yo quería hacer cosas, uno está lleno de cosas en la mente, de hacer cosas, no, esperemos a ver qué pasa. Y uy, Dios mío, qué cosa tan dura, ¿cómo así que esperemos a ver qué pasa? Entonces eso no es vida, eso no es vida cuando tú dices ya, aquí, ¿qué será? Miremos qué circunstancias, nos dejamos dominar de las circunstancias, eso no es vida. Además, eso también yo lo cuento en mi libro, esa parte, vivir como zombies, vivir como zombies eh, todos los días en una rutina, casi sin darse cuenta de qué pasa, casi sin emociones. Eso es muy triste. Eso es vivir muriendo. En cambio, lo que yo busco es que, para mí, una frase que le escuché a alguien y que marcó todo hasta lo que escribí en mi libro es, yo prefiero, es mejor, es mucho mejor morir viviendo que vivir muriendo. ¿Y cuál es la explicación? La única forma para mí, ¿qué es la vida para mí? La vida hay que disfrutarla. La vida hay que ser conscientes. La vida hay que vivirla aprendiendo, creciendo y viviendo eso que aprendes y transmitiéndolo. Eso es vivir. Crecer es vivir. Cuando tú no creces, te detienes como la mayoría de la humanidad en esa zona de confort que no es nada confortable, pero que nos acostumbramos a eso y que el miedo y el ego no nos deja mirar otra cosa. Eso es morirse. Eso es como vivir muriendo. Es estar muerto en vida y eso no es, no es. En cambio, yo ahorita, como estoy viviendo la vida, sigo preparándome, no como lo hice al principio, cantidad que tenía otra vez llenándome de información. Es que no crea, todos esos patrones que tenemos adentro no son fáciles de irlos quitando. Son sinapsis neuronales. Ahí por ahí debe estar el que sabe todas estas cosas, mi Julián. Esas sinapsis neuronales que son los hábitos, que son los patrones que tenemos allí, están demasiado aferrados. Pero eso no quiere decir que no se puedan cambiar, pero hay que trabajarle. Hay que trabajarle porque la neuroplasticidad existe. Y desde que yo aprendí eso, dije, Dios mío, además, el vivir aprendiendo y entregando lo que aprendes, el vivir de manera positiva, estimula esas células madres del cerebro que tenemos en las cavidades cerebrales para que generen nuevas neuronas. Eso es mágico para mí porque era algo que me preocupaba mucho. Y el cambio de sinapsis también, la neuroplasticidad se llama eso,
que para mí eran cosas nuevas que las aprendí hace 4 años en este proceso. Entonces eso te estimula para que sigas haciendo esto que estás haciendo. No dejes nunca las comunidades, mi Carol. El intercambio. Yo era muy sola, muy cerrada a lo mío, a estar en lo... Ahora no, porque tú eres el resultado de las 5 personas con las que más estás, pero yo digo, yo soy el resultado de cientos de personas con las que yo estoy compartiendo casi que diariamente en estas comunidades. Y eso sí te hace crecer muchísimo, porque la retroalimentación, el ver que otras personas tienen experiencias que tú quisieras tener y te adelantan tanto trabajo, las mentoras, los coach, todas esas personas que ya han vivido lo que tú quieres de pronto vivir, te adelantan mucho el trabajo y eso hace que tú te mantengas buscando, 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 buscando y crecí y cada vez abriendo más. Es otra cosa, que ya no es solamente de abrir, al abrir tu mente y al abrir tu corazón, abres canales de conexión con el universo, porque todos somos uno, todos estamos conectados. O sea, yo hablaría todo el tiempo, o sea, no tendríamos más espacio. Todo esto era tanto lo que tenía yo que yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a empaquetar? Porque yo quiero llegar a las personas, a muchas, 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 sobre todo las mujeres, porque las que más me siguen son entre 35, 40, 55 años, que yo les digo, y que ellas me dicen, yo quiero ser como tú cuando seas grande. Le dije, vas a ser mejor porque ya empezaste. Entonces, por ejemplo, si Caro me llegara a decir a mí eso, no, mamita, no te preocupes, que ya lo lograste, porque es así, es así. Si siguen, si el momento, cualquier momento es el momento que es. Y no lo voy a decir perfecto porque me encantó. Me encanta oír a tu mamá porque tu mamá tiene unos pensamientos, análisis, unas cosas que cuando llegan, cuando le escucho, digo, mamá, que te tiene toda la razón, así es. El momento perfecto y todo es perfecto. Estoy analizando todo eso muy bien porque la realidad, estoy mirando, cuando hablamos de todo es perfecto, es que lo bueno, lo malo, todo lo que te suceda es lo que te tenía que suceder para poder salir. Así analizo yo la perfección. Es porque eso era lo que tú necesitabas, lo que el universo te puso para que puedas sobresalir. Ay, ya me voy por otro lado. Entonces, ¿cómo hice para empaquetar? No todo, una partecita de toda esa experiencia en un libro. Y eso se me reveló en una meditación. Estaba yo con una mentora, que yo le llamo la mentora del alma, Yuli Castaño, y estábamos haciendo una meditación cuando me llegó el mensaje, mensaje escrito, mensaje escrito, mensaje escrito, y le comenté a ella, ¿el mensaje escrito qué es? ¿Un libro? ¿Un libro? Y ahí viene todo un proceso el proceso del llamado, el famoso viaje del héroe, que yo lo viví, chan, con este libro. Y resulta que salió ese libro en un momentito, porque era todo lo que tenía yo aquí acumulado. Yo sé que voy a seguir escribiendo, pero ya no van a salir así. Ya no va a salir así porque esto era lo que tenía acumulado. Entonces salió este librecito, Viaje a mi verdad, donde dice, la edad no es excusa para transformar tu vida. Y aquí hago alusión, sin nombrar, a mi familia preferida. Sin nombrarla, porque eso, rompiendo paradigmas, digo, y la edad no es excusa, y yo no hablo solamente de los 70 o de los 40, sino cualquiera. Nunca es temprano ni nunca es tarde. Nunca se ha acabado el tiempo. Mientras estemos viviendo, no se ha acabado el tiempo. Entonces, eso es, y aquí este libro que amo y que le sigo dando anuncios para que lo lean. Yo quiero que llegue a muchas personas. Quiero que llegue a muchas personas. Está en Amazon y tengo unos poquitos. Yo les voy a guardar uno de estos porque este es una edición que es única, que no va a volver a salir en papel ecológico. Es única.
Entonces voy a guardarles a ustedes mi libro. No sé en qué momento lo voy a entregar, pero se los voy a entregar porque de este no vuelve a salir. Ya en Amazon está en pasta blanda, está en ebook, en Kindle, que a ustedes les gusta leer, si quieren leerlo. Pero este libro lo van a tener así. O sea que yo les sugiero que sea el Kindle con el que ustedes viajen y cuando nos encontremos tienen mi libro. Lore, muy feliz. Aquí en la Kindle va a estar tu nombre ahí anotado, te lo aseguro que sí. Lore, de verdad, mil gracias por el espacio, me llevo un montón de aprendizajes. Esta frase que acabas de decir, nunca es tarde ni temprano, nunca, no soy mayor ni menor, cualquier edad. Y en estos días hablaba un poco en un podcast, no lo voy a subir porque es un tema de audio, pero lo voy a volver a grabar, donde hablaba de eso, hablaba de cuando tú vives el ahora, eres feliz. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo o si vas a vivir 1000 años. No sabes en qué momento vas a morir. Por eso es que hay que vivir ya, o sea, vive desde ya. Tú no tienes la vida asegurada, nadie tiene la vida asegurada. Pero si vives con intensidad no te vas a arrepentir de no haberla vivido. Y esa frase que dijiste me encantó. Muchas personas dicen, yo veo personas por ahí caminando que están muertas, o sea, son zombies andantes. Y yo veía esto, y no solo en adultos, en niños, que van al colegio, van en un sistema, en muchas ocasiones obligado por los padres. Así que mi Flore, nada más de verdad agradecerte, te encuentran en redes, bueno, aquí, tanto en Spotify como en YouTube como en Facebook, voy a dejar todas las redes de Flore para que la sigan, para que compren su libro, de verdad es un libro que no he leído, pero yo a ojos cerrados digo que es uno de los mejores libros que estoy segura de que voy a leer, porque es un tema que, o sea, nada más es el tema, nada más es la experiencia de Flores, que es un librazo, no es un libro, es el libro. Así que mi Flore, muchísimas gracias, de verdad me encanta compartir contigo, ya mensajes poderosísimos. Ay, yo los amo. ¿Será que no? Estoy segura que nos veremos en próximos encuentros. Claro. Y bueno, yo siempre cierro con, y recuerda que nunca es temprano para iniciar, pero el día de hoy voy a cerrar. Recuerda que nunca es tarde ni temprano para iniciar. Así que mil gracias por escuchar y ver este podcast. Un beso. Si quieres escuchar el podcast está en Spotify, si lo quieres ver está en YouTube. Y nada, sigan a Flore, de verdad que es una mujer increíble. Nos vemos en próximos episodios. Gracias, Chao. gracias.